buenos días. Antes que nada, pues sin duda agradecerle a Boris en cabeza del Colegio Colombiano de Movinami, a toda la Junta Directiva del Comité Organizador y sin duda a la industria, porque pues cuando ejercí mi rol de presidente, digamos, tuvimos la experiencia de ver cómo este tipo de eventos solo son posibles con la buena articulación y el apoyo desde la industria y una buena coordinación, obviamente, desde el punto de vista científico. Muchas gracias. Vamos a tratar de abordar un tema que, digamos, me pidieron que organizara y que revisara. La verdad, quienes hacemos implantes valvulares transcatéter ya digamos, con cierto tiempo, sabemos que seleccionar un paciente depende de múltiples factores y enfocarnos solamente en una pregunta de dos de esas tantas variables que evaluamos es un tema difícil. Sin embargo, hay un buen contexto de literatura que es posiblemente lo que pude revisar a lo largo de esto. Entonces, realmente la pregunta está orientada a esto y sin duda la manera como la entendimos fue qué tanto o en qué proporción pesan estos dos factores, sabiendo que sin duda la edad cuando está cercana a los 75 años es un factor de riesgo que pesa muchísimo en cualquier score de riesgo que se calcule. Y por supuesto el riesgo va ligado, digamos, en ese sitio. Pero lo que les decía hace un momento, realmente la terapia de implantes transcatéter de válvula aórtica o reemplazos depende de más cosas que no son solamente la edad y el riesgo. De hecho, hemos aprendido, por ejemplo, cómo algunos criterios de inoperabilidad, que son criterios que en ninguno de los scores de riesgo está contemplado. Hoy en día solo es posible encontrarlos y documentarlos en un equipo multi o transdisciplinar. La futilidad, que sin querer queriendo, probablemente desde la cohorte A del partner, ya veníamos hablando algo acerca de esto, de cómo realmente un paciente puede tener algunas características que pueden hacer que la terapia definitivamente no vaya a impactar o no vaya a solucionar o mejorar las condiciones de vida. Y la fragilidad, sin duda, con la incorporación de los geriatras, incluso de los bioéticos, nosotros tenemos esas dos disciplinas en nuestro Heart Team y realmente son quienes a veces nos ayudan y aparecen las llaves con sus análisis para orientarnos un poco en cuanto a quiénes le vamos a ofrecer la terapia. Pero bueno, la pregunta es edad y riesgo, ¿qué pasa? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo puedo seleccionar un paciente desde este punto de vista? Esta es una publicación muy interesante que a pesar de ser casi que un comentario editorial me llamó mucho la atención porque tiene unos conceptos absolutamente claros en cuanto a la edad. Entonces, realmente no es, a pesar de que es un factor que puede definir la indicación de la terapia, digamos, no es completamente el único ni es el de mayor peso. Tenemos una población añosa que viene en crecimiento y esto no solo pasa aquí a nivel regional, seguramente en Colombia, en otros países, en Latinoamérica, sino también en los Estados Unidos y en Europa. El fenotipo de los pacientes añosos ha cambiado. Entonces, si nos acordamos de los primeros estudios que tuvimos de TAVI, digamos que los pacientes incluidos eran pacientes que eran casi que desahuciados, es decir, eran pacientes de muy alto riesgo que posiblemente si no se les hubiera hecho eso, no se les había hecho nada. Y digamos, obviamente eran pacientes usualmente muy enfermos, pero con la evolución de la terapia, ya ahorita hablando de bajo riesgo, comenzamos digamos, a ver pacientes con otros perfiles y criterios de inoperabilidad diferentes que no necesariamente digamos, soportaban la indicación de la terapia a partir del riesgo. Incluso hay algunos análisis que ya demuestran que entre más añosos los pacientes, incluso vamos a ver ahora algo acerca de los nonagenarios, son pacientes que incluso tienen un perfil, digamos, de enfermedades menor que los pacientes, por ejemplo, septagenarios, que son los que usualmente más analizamos. Entonces, hay un criterio fundamental que nos define los estudios de probablemente costo-efectividad, y es que tanto ellos tienen años, aportan calidad de años, calidad de vida a los años que les queda. Entonces, por esa razón, digamos, hay que hacer un análisis muy preciso, porque no es lo mismo un paciente, digamos, de 90 años con una actividad física regular, completa independencia y además, por ejemplo, un empresario, una persona que se mueve mucho, a un paciente menor de 70 años que tal vez tiene un montón de comorbilidades y que su riesgo está elevado. El paradigma de la futilidad es muy relevante, entonces hay que tenerlo en cuenta. Bueno, gracias.
desde el punto de vista de la inoperabilidad y el alto riesgo, siempre evaluándolo centrado en cómo la terapia podría cambiar las condiciones del paciente, la fragilidad, algo de lo que hablábamos hace rato, sobre todo cuando ya quedó definido aquel paciente frágil como el que tenía o como el que porta compromiso de 2 o más sistemas y que posiblemente lo pone en una condición frágil para enfrentar la terapia o cualquier tratamiento. Y pues sí, sin duda la edad sola, la edad como un factor, no es el único, digamos, ítem que va a definir si la terapia se puede o no hacer. Entonces, ¿qué pasa con los nonagenarios? Los nonagenarios son una población muy especial porque si empezamos a ver en todas las series de estudios con los que contamos, podemos encontrar que van desde el 3 hasta el 8 o 9%, es decir, no son la vasta mayoría de pacientes, pero cuando se analizan independientemente, aportan información valiosísima, digamos, desde el punto de vista de mortalidad, de respuesta e incluso, digamos, de cómo la terapia les modifica su vida. Eso es algo que pues, no estaba, digamos, en los primeros estudios establecidos ni medido. Hay un estudio muy interesante que es el CENTER, que realmente se diseñó para evaluar como la discapacidad neurológica post-TAVI, pero la evaluación se hizo solo a 30 días y curiosamente, digamos que es muy interesante porque lo que ellos pudieron encontrar, lo vamos a ver ahora en gráficas, es que la mortalidad es discretamente mayor en ese grupo de pacientes. Curiosamente, la terapia fue ofrecida en mayor frecuencia a mujeres con peso bajo, con un índice de masa corporal muy bajo, a niños pequeños y altos gradientes. Eso quiere decir que pues, realmente la respuesta de la terapia posiblemente no iba a ser la mejor. Tenían mayor incidencia de eventos cerebrovasculares, sobre todo de tipo hemorrágicos, sangrado fatales y fibrilación auricular de nuevo. Entonces, muchos de estos pacientes nonagenarios terminaban, por ejemplo, con la indicación de un marcapasos permanente, más por disfunción sinusal que por bloqueo auriculoventricular completo. El STS, digamos, posiblemente fue el que mejor se correlacionó, porque alrededor, todos estos pacientes, alrededor del 10%, digamos, tenían de mortalidad los nonagenarios, respecto a los menores de 70 años que tenían menos, y curiosamente los octogenarios, es decir, de 80 a 90 años, portaban un score de riesgo elevado. El registro suizo, pues también digamos con unos hallazgos muy interesantes, pero por ejemplo ellos no hacían análisis de electrocardiograma, entonces pues en el Center sí, porque querían evaluar el tema de evento cerebrovascular, obviamente tenían que controlar la variable de fibrilación auricular, pero el registro suizo solo se registraba el requerimiento no de marcapasos permanente, pero pues curiosamente ese tipo de pacientes posiblemente estaban relacionados con fibrilación auricular. Los holandeses también han intentado hacer, digamos, una discriminación de pacientes, el punto de corte es alrededor de los 85 años, y más que nada, porque pues hoy en día sabemos que los mejores registros que aportan más información están evaluándolos por décadas. Aquí lo que básicamente se encuentra es que posiblemente los desenlaces a corto y mediano plazo son iguales en ambas cohortes digamos, de pacientes, independientemente de lo que se esté comparando. Pero hay una cosa muy interesante, un punto muy interesante, y es que los pacientes mayores de 85 años durante los primeros 2 años manifiestan una mejoría en su calidad de vida, un punto que seguramente en los primeros estudios nunca se evaluó, y realmente eso es lo que está impactando en los desenlaces en este tipo de población. Hay varios registros adicionales, algunos sobre todo que evalúa el tema de reingresos y sin duda son pacientes pues, que en su mayoría a veces son más frágiles, reconsultan más, son rehospitalizados más, pero curiosamente también tienen un estado de desnutrición avanzado y eso pues seguramente lo vemos todos los días cuando vemos a estos pacientes. La triada, digamos, de desventaja para los nonagenarios es la presencia de desnutrición, sarcopenia y fragilidad. Como vemos acá entonces, si nosotros empezamos a evaluar qué pasa entre el primero y el segundo año, posiblemente las curvas se mantienen, pero más allá de los 2 años se separan. Esto es lo que tenemos en información digamos, de datos, sobre todo al evaluar los grupos cuando están por encima o por debajo de los 90 años. Los nonagenarios sin duda después de los 2 años tienen una mayor mortalidad, pues es que estamos hablando de población mayor de 90 años. Pero hoy en día la terapia, por indicación de guías, la tenemos, digamos, indicada cuando estimamos una sobrevida mayor a 1 año.
Y muchos de nosotros no solo lo hacemos a 1, sino que intentamos evaluarla a 2 años, posiblemente por estos resultados que sabemos perdón, que son contundentes y que se pueden sostener pues, en el tiempo. Entonces es muy interesante porque curiosamente sí impactamos en eso. Aquí pues está graficado lo que les contaba del Center. Entonces vemos que stroke pues elevado, mortalidad, fibrilación auricular, ¿sí? Pero digamos que ese mismo tipo de desenlaces se mantienen a los 30 días que fue al término que se hizo la evaluación y que se registraron los eventos. Este es como un metaanálisis, una revisión sistemática realmente de una vasta cantidad de pacientes implantados. Aquí pues básicamente se lograron registrar 78.000 pacientes y es la serie que más nonagenarios tienen representación. Cerca, pues ustedes lo ven ahí, del 20% de pacientes nonagenarios. Esto es un registro principalmente europeo, sin embargo acá hay muchos pacientes japoneses. Uno de los registros más grandes que hay de seguimiento de pacientes añosos es el registro japonés. Y vamos a ver adelante cómo para ellos es algo diferente el tema de desenlaces. Pero lo que quiero que vean es que realmente el promedio de vida es mayor de 90 años y digamos son pacientes que usualmente viran en ese rango. Como les decía hace un rato, el mejor indicador o el score de riesgo que más se correlaciona es basado en este registro que es el STS, es el STS, perdón, que se acerca al 10% en los pacientes mayores o iguales de 90 años. Independientemente de eso, digamos, se registró, si en este registro pues obviamente hay pacientes con válvula balón expandible y válvula montada en balón. Las complicaciones vasculares mayores, curiosamente, no son tan elevadas, a diferencia, digamos, de los otros grupos, casi que se acerca en general a los demás, y sin duda la mortalidad pues sí se mantiene, y este fue el primer registro posiblemente que nos empezó a indicar que a 1 o a 2 años los pacientes tienen un aumento cercano al 20% de mortalidad, solo por ser mayores de 90 años. Pero es con respecto a los demás, no es que se mueran el 20% de los pacientes, que es, digamos, el concepto que a veces se maneja, y es que la mortalidad es mayor, obvio es mayor, pero es un 20%, entonces aquí está manifestado el 20%, mientras con autoexpandibles está más o menos el 18% de mortalidad a 1 año, montada en balón está alrededor del 25-28%, los mayores de 90 años tienen un promedio de 20% de mortalidad. Entonces es importante porque realmente hay muchos factores adicionales independientes de la edad que influyen. Entonces los pacientes mayores de 90 años realmente tienen usualmente un perfil de riesgo que puede ser elevado solamente por la edad, porque pues tienen más de 75, entonces eso les aporta un riesgo adicional. Y además pueden, digamos, tener unos beneficios distintos que seguramente nosotros los podemos estimar cuando hacemos una adecuada selección del paciente. ¿Por qué? Porque si es un paciente, como lo decíamos hace un rato, operativo, independiente, con actividad física regular, etcétera, posiblemente le va a ir mejor. Estas son dos curvas interesantes en cuanto a rehospitalizaciones, sin duda se rehospitalizan más, sin duda, pues no solamente hospitalizaciones por cualquier causa, sino también hospitalizaciones cardiovasculares, pero pues obviamente tienen una hospitalización cardiovascular mucho mayor que los pacientes que no son nonagenarios. La triada posiblemente que más afecta a este grupo, la desnutrición, la fragilidad y la sarcopenia, sin duda hay varios factores que ellos portan y que a veces no, digamos, no podemos controlarlos adecuadamente con un score de riesgo tradicional, ya sea el STS o el Euroscore, pero sin duda todos estos son los factores que nosotros podemos controlar de alguna manera en los equipos cardiovasculares completos. ¿Por qué? Porque finalmente si tenemos un paciente que está enfermo, que tiene, y en quien se considera posiblemente digamos, ofrecer la terapia, nosotros tenemos pues que evaluar cuál será la mejor terapia para ese paciente y sin duda pues también estar pendientes o estimar algo acerca de los desenlaces. Sin duda tenemos que saber si este paciente
tiene o porta esta triada y si esa triada lo pone en condiciones adversas para una terapia como esta. Es decir, estamos bajando del bus, pues, literalmente, a un paciente para que vaya a cirugía cardíaca porque el riesgo quirúrgico es elevado o porque sus condiciones no permiten que, que tenga un buen desenlace. Obviamente tenemos que hacer lo mismo con TAVI, ¿no? Porque si realmente tenemos una mortalidad aumentada, pues obviamente el desenlace no va a ser el mejor. Sin duda hay cosas adicionales que nosotros podemos ir evaluando que nos pueden ayudar a mejorar todo eso. Esto es en cuanto a los registros y es lo que les decía hace un momento, la gran diferencia que hay cuando uno compara con el registro de nonagenarios de los japoneses. Sin duda les va muchísimo mejor, la mortalidad es cercana al 10%, si ustedes lo ven, muy similar a la evaluada en el Center. Entonces, y no tan lejos, por ejemplo, del registro STS, pero digamos que al año la diferencia es enorme. Entonces, es posible que los criterios, digamos, de selección o los desenlaces no hayan sido adecuadamente evaluados cuando estos pacientes fueron llevados pues, a la terapia. Entonces, nosotros seguramente tenemos que empezar a evaluar o a registrar, sobre todo, todos esos factores que posiblemente nos pueden ayudar. Los registros de TAVI sin duda nos van a ayudar y además a hacer una comparación no solamente de los que son mayores de 90 y los menores, sino por décadas, que es lo que ha aportado información valiosa, sobre todo ahorita comparar por ejemplo los estándar, que son los que estamos hablando que son entre 70 y 80 años, los que van de 80 a 90, los mayores de 90 y los menores de 70. Ese es como el adecuado rango para evaluar, porque es comparable y se pueden controlar las condiciones. Sin duda, este es parte del registro americano de muchos más pacientes, el primero que en su vez comparó esos 70 a 79 años con los mayores de 90 y con los de 80, digamos desde 80 a 90 años, y no hay diferencias en cuanto a todos los desenlaces que a veces no medimos, como injuria renal, reinfarto, requerimiento marcapaso posiblemente sí, rehospitalizaciones, readmisiones, intrahospitalarias, reintervenciones, realmente son un perfil muy similar, los de 80 a 90 años versus los mayores de 90 años. Esto quiere decir que poner el número mágico de 90 como un tope para decir de aquí en adelante no los trato porque pues ya tienen 90 años, etcétera, posiblemente no sea un adecuado criterio para poder ofrecer la terapia o descartarla. Y esto es muy interesante, una publicación de cirujanos, que es muy interesante porque ellos incluyen cuáles de estos factores que pues, más nos preocupan a todos podrían en cierta manera definir los desenlaces en los pacientes en cuanto a su edad. Aquí pues ya vamos a ir un poco al otro lado, entonces porque son factores muy propios de personas jóvenes y que nos pueden, dícese pues de los menores de 70 años. Entonces realmente lo primero y lo que más nos preocupa es la durabilidad. Entonces, ¿qué esperamos de ofrecer una terapia como todavía un paciente menor de 70 años? ¿Cuánto le va a durar la válvula, etcétera? También, pues sin duda, que haga bloqueo auriculoventricular, que quede un leak paravalvular y las complicaciones vasculares por este lado. Seguramente son como las que más estimamos. Pero también está el reacceso coronario en aquellos que tienen factores de riesgo de enfermedad coronaria o ya la aportan. También que sabemos que en cierta manera hay un discreto riesgo adicional en los pacientes con prótesis percutáneas para hacer trombosis de los leaflets y por lo tanto deterioro temprano de las prótesis y necesitamos pues mucha data a largo plazo que todavía no la tenemos de manera sólida. Entonces los pacientes jóvenes, estos de menos de 70 años, pues digamos que tienen unas condiciones muy especiales. Primero, tienen condiciones anatómicas desfavorables como válvula bicúspide, aortopatía, es decir, hay aortas enfermas, posiblemente, y si tienen enfermedades, digamos, como depósitos de calcio también, pues eso le aporta riesgos adicionales. La enfermedad coronaria puede ser, y en su mayoría casi siempre es compleja, y además severa. Pero además tenemos otros factores, como les decía, la durabilidad de la válvula, solo tenemos realmente medidos y estimados 5 años, y pues si estamos hablando de una persona mayor de 70 años, 5 años realmente en impacto no sería mucho. Las alteraciones de la conducción, sabemos que el requerimiento de marcapaso pues obviamente incrementa
los desenlaces favorables, el reacceso coronario y seguramente todo lo relacionado con ese tipo de desenlaces. Y esto lo que realmente nos preocupa es el deterioro temprano de las prótesis, de cómo nosotros pues, podemos evaluar algunas características propias del paciente o de la prótesis y si realmente eso en los pacientes jóvenes nos puede ayudar. Pues los escenarios que podrían ser ideales, entonces si tengo una persona joven, pues posiblemente lo mejor sería primero operarlo y luego pues ofrecerle TAVI, pues sería, digamos, desde el punto de vista neutro. ¿Cuál sería una opción, digamos, muy razonable en cuanto a beneficio? Primero TAVI, luego cirugía y luego TAVI, pues porque cuando se hace la cirugía se retira la gestalt y pues ya se deja una para valvimbal. Pero sin duda el peor escenario es todos con TAVI, ¿sí? Eso ya lo sabemos y personas jóvenes pues no lo quisiéramos hacer. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos además de esto? Pues sin duda que en los registros, pues no, digamos, en cuanto a riesgos de complicaciones, curiosamente no las hay, listo. En los menores de 70, como no, cuando lo comparan con los mayores de 90. Yo creo que, pues sin duda, estas son las conclusiones de la revisión. Tenemos entonces que pensar solo en edad o riesgo, pues no sería un abordaje adecuado, que la selección de pacientes para TAVI va más allá de la edad y solo el riesgo. El fenotipo de pacientes añosos ha cambiado, sobre todo en términos de calidad de vida, aportada a los años que les quedan. Perfiles de edades extremas, mayores de 80 a 90 años, pueden ser comparables. La desnutrición, la fragilidad y la sarcopenia, factores decisivos. Los pacientes añosos usualmente presentan riesgos quirúrgicos elevados, pero menores comorbilidades. Eso hay que revisarlo muy bien siempre. Sin duda el abordaje multidisciplinar o transdisciplinar, que es lo que se está imponiendo ahora, no multi, donde vaya mucha gente y se siente, sino que el paciente pase por cada especialidad y cada especialidad ponga, digamos, su decisión, mejorar la selección. Sin duda el implante percutáneo es un procedimiento seguro independientemente de la edad. La durabilidad es un factor determinante para los pacientes jóvenes, al igual que el reacceso coronario, el leak paravalvular y el riesgo de marcapasos definitivo.